Bueno, muy buenas tardes. Hoy, 22 de septiembre de 2021, estamos en encuentro formativo con el grupo de 78780. Hola, Siley, buenas tardes. Con Siley ya pues queda el grupo completo. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya les comparto pantalla. Creo que salió Jessica. Estoy aquí, profe. Ah, no, qué pena, que no fue esto. Jenny, Paola. Señor. Hola, listo, ya volvió a entrar. Ya había sido yo, pero de otro dispositivo, profe. Ok, listo. Bueno, entonces comparto aquí pantalla. Michelle fue la que la sacó la grabación. Hola, Michelle. Michelle anda es como mal de Está como malo el internet, Michelle, profe. Es que desde esta mañana me dijo que le estaba fallando. Ok, listo. Es que como ella no vive acá en Sabana, ella vive allá en provincia y allá el internet a veces es muy malo. Ok, entendido, listos. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar donde íbamos. Vamos a abrir el archivo que estamos trabajando. Démosle por favor archivo, abrir, examinar. Vamos a la carpeta de ustedes y abramos el archivo de nómina. ¿Listos? Ok. Por favor, ya hemos calculado, la clase pasada hemos calculado pues el devengado básico, ¿cierto? Recordemos la fórmula. Entonces, nos ubicamos aquí en la celda, doble clic acá, ¿cierto? Y miremos que nosotros redondeamos, dividimos el sueldo, ¿cierto? El sueldo, B6 del empleado, en 30 días, porque pues todos los meses toman de 30 días, y lo multiplicamos por los días liquidados, ¿cierto? Y eso lo redondeamos sin decimales, a 0 decimales, ¿ok? Bueno, esa es la fórmula del devengado básico. Y para el transporte utilizamos la función lógica así, ¿cierto? Decíamos, ojo, y también redondeamos el resultado. Decíamos si el sueldo básico B6 era mayor a 2 salarios mínimos, ¿cierto? El auxilio es 0. Si eso es verdadero, si el sueldo del empleado es mayor a 2 mínimos, entonces el auxilio va a ser 0. Pero si es falso, si no gana más de 2 mínimos, son 106.454. Ese valor lo dividimos en 30 para crear el auxilio diario y lo multiplicamos por los días trabajados. Y también lo redondeamos a 0 decimales, ¿ok? Bueno, y vamos ahí. Vamos ahora, ojo, a calcular el valor de las recargos y horas extras. Aquí vamos a calcular el valor de los recargos y horas extras. Entonces, miremos lo siguiente. Tenemos acá, ojo, que el empleado Alexis Muñoz trabajó en el mes 4 recargos nocturnos. Esta es la cantidad de recargos trabajados, recargos nocturnos, 3 horas extras diurnas y 1 hora extra nocturna. Bueno, ¿listos? Entonces, para sacar la fórmula de esas horas extras, vamos aquí a ver alguna información que necesitamos. ¿Listos? Entonces, ya habíamos dicho, por favor, que la jornada máxima era de 48 horas, pero pueden ser menos, de acuerdo a cómo se acuerde el contrato laboral, ¿cierto? Ya sea verbal o escrito, es similar. Entonces, la jornada puede ser hasta máximo 48 horas, ¿sí? Puede ser menos, 45, 40, 42, bueno, ahí se acordará, ¿cierto? Y veíamos que el decreto, ¿cierto?, rige pues a partir de dentro de 2 años a disminuir esa jornada laboral. Por ahora seguimos con 48 horas como máximo. Que la jornada diurna actualmente en Colombia va de 6 a 9 p.m. y la jornada nocturna de 9 a 6 a.m., ¿ok? Y la hora extra es una hora adicional de trabajo, ¿sí? Que si se trabaja de 6 a.m. a 9 p.m. es una hora extra diurna, y si se trabaja esa hora adicional de 9 p.m. a 6 a.m. es una hora extra nocturna. Y el recargo nocturno es cuando yo trabajo, hago una hora normal, pero trabajada en jornada nocturna. ¿Listos? Bueno, ojo. Ahora vamos a mirar aquí a sacar una tablita de cómo son los recargos en las diferentes. Profe, usted también como que se le va el internet a rato, ¿cierto? Queda sin voz, queda sin sonido. ¿Sí? Estoy aquí en el SENA, aquí a veces el internet molesta, sí. Sí, porque no le escuché que era la tabla.
La tabla es de el porcentaje de cada hora extra. Ya se las muestro, ¿ok? Vamos a abrir esta página que nos da información sobre horas extras y recargos dominicales. ¿Listos? De esta parte de la teoría de que es una hora extra, ya la tenemos aquí, tenemos acá. Vamos a hacer aquí esta tablita que nos indica cada una de las que, ojo, de los recargos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una tablita. La hora extra diurna tiene un 25% de recargo. La extra nocturna tiene un 75%. ¿Listos? El trabajo. Bueno, vamos aquí a mirar la teoría de cada uno de estos. Origen de las horas extras y recargos. Ahí está la teoría. Entonces, la hora extra diurna, ¿cierto? Es la que se elabora en la jornada laboral, es la que se elabora luego de la jornada laboral y entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche. Y aquí tenemos un recargo del 25%. ¿Listos? Del 25%. ¿Ok? Como se va a pagar, ojo, como se va a pagar la hora más el porcentaje, se multiplica por 1.25. Ese sería el factor 1.25. Entonces vamos a hacer aquí una tablita que nos saque esta información, ojo, acá. Entonces, aquí tenemos el concepto. Aquí el porcentaje. El recargo, ¿cierto? El recargo. Y aquí el factor. ¿Por qué lo vamos a multiplicar? Entonces, coloquemos aquí un colorcito. Eso, ¿Hacemos tal cual eso? Esto es un resumicito, ya sí lo pueden ir haciendo. La hora extra diurna tiene un recargo del 25%, ¿cierto? Y el factor por el cual vamos a multiplicar sería el 1,25. ¿Listos? Porque se paga la hora más el recargo. Ya explicamos eso. ¿Listos? La hora extra diurna tiene ese ¿qué? Tiene ese recargo y ese factor. ¿Ok? Ojo, la hora extra nocturna. ¿Listo? Una hora adicional se la hora de 9 de la noche a 6 de la mañana y tiene un recargo del 75%. El factor es del 1.75. Vengamos acá, ojo. Le cerramos esto un momentico, guardemos esto para que nos quede hora extra nocturna. Tiene un recargo del 75% y el factor es el 1,75. ¿Listos? Recargo nocturno es aquel recargo que se paga al trabajador que desarrolla su jornada ordinaria en la noche, ¿cierto? ¿Listos? El recargo es del 35%, ojo, el recargo es del 35%. El factor es el 0,35. Entonces, recargo nocturno, RN, 35% es el recargo, el factor es 0,35. Recargo dominical o festivo, ojo, recargo dominical o festivo. Es aquel recargo al que el trabajador que por una u otra razón debe laborar un domingo o un festivo. ¿Listos? Y el recargo por trabajar domingo festivo es del 75%. Recargo dominical o festivo. Vamos a colocarlo como RD, recargo dominical. Recargo dominical. ¿Listos? 75%. Y el factor es 0,75. Una recargo, ¿cierto? Entonces, cuando trabajamos de pronto una hora adicional el domingo, se paga el recargo del diurno más el recargo dominical. 25 más 75, el 100%, ¿cierto? Entonces se paga el doble. Ok. Entonces, miremos aquí lo siguiente, ojo. Hora extra diurna dominical, ¿cierto? Hora extra diurna dominical. Los dos recargos, este más este, ¿cierto? Serían el 100%. Y el factor sería 2, se paga el doble. Hora extra nocturna dominical, por trabajar en domingo o festivo y de noche, ¿cierto?
tiempo adicional. Se pagan los dos recargos, el del recargo de eso nocturno y el del recargo dominical. 75 sería el 150%. Es hora extra nocturna dominical. 150%, ¿cierto? Y aquí se paga el factor es 2,5. El factor es 2,5. ¿Listos? El factor es 2,5. Y por último, ya para terminar, tenemos el recargo dominical nocturno. Recargo nocturno dominical, ¿cierto? Que se configura, dice, cuando una hora dominical o festiva nocturna debe cumplir las condiciones. Trabaja la jornada ordinaria en domingo o festivo. O sea, su jornada incluye los domingos y se trabaja de noche. Entonces se suman los dos recargos, el del 75% y el del 35%. El del festivo y el del nocturno. 110%. Entonces, recargo nocturno dominical, ¿cierto? Recargo nocturno dominical, 110%, y aquí ese es el 1,1. ¿Listos? ¿Ok? Entonces, miremos lo siguiente para que entendamos lo que es esta parte del factor. Lo que es esta parte del factor. Ojo. Si aquí tenemos el valor, ojo, el valor, tenemos aquí el sueldo, el salario, ¿cierto? El salario. Vemos que tenemos 2.400.000. Vamos a hacerlo aquí exactamente, 2.400.000. Ojo, necesitamos nosotros sacar el valor de la hora. El valor de la hora. ¿Cómo sacamos el valor de la hora? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Valor hora. Acá el valor de una hora, para poder sacar el valor de una hora extra diurna, nocturna. Entonces, tenemos en cuenta lo siguiente. Ojo, que en la parte laboral, el mes laboral se compone de ¿qué? De 30 días, ¿cierto? Y el día, ojo, y el día laboral lo vamos a manejar de 8 horas diarias. 8 horas por día, ¿cierto? Quiere decir que en el mes, ojo, en el mes, horas por mes se trabajarían 30 por 8, 240 horas al mes, ¿cierto? Entonces, miremos lo siguiente, ojo, haciendo las cuentas, ¿cierto? De que usted trabaja 8 horas diarias de lunes a sábado para cumplir la jornada de 48 horas, o sea, el horario normal de oficina, ¿cierto? En las empresas es de 8 a 12, 2 a 6. 8 horas diarias por 6 días, 8 por 6, 48, de lunes a sábado. El domingo es de descanso, pero es remunerado. Entonces, para la parte contable, ojo, para la parte de liquidación de estas horas, se toma que el mes se maneja de 30 días. Ya, el día de 8 horas, y que en el mes se trabajan, o se pagan 240 horas. ¿Listos? Entonces, ojo, la fórmula para calcular el valor de la hora, ¿sí? Sería igual. El salario del mes dividido en 240. Entonces, en este caso, el valor de la hora sería de 10.000 pesos. ¿Listos? 10.000 pesos, ¿listos? Ok. Entonces, si la Profe, ¿cuál fue la fórmula que puso para el valor de la hora? ¿Cuál me la regala? El salario. Siempre tomamos ese valor. No, profe, es que se le entrecorta. ¿Cómo, perdón, Karen? Se le entrecortó cuando me estaba diciendo lo de la fórmula. Ah, ok. Listo. Entonces, salario. Una hora extra diurna, si mi salario es de 2.400.000, ¿cierto? Entonces sería igual, ojo, sería igual al valor de la hora por el factor, ¿cierto? Por el factor. ¿Es la hora cuánto vale? La hora extra, ¿vale? 12.500. ¿Sí? Entonces, una hora normal valdría 10.000 pesos, pero si es una hora extra diurna, vale 12.500. ¿Por qué? Porque se paga la hora más el recargo del 25%. ¿Cuánto es el recargo del 25%? El recargo serían los 2.500, ¿cierto? Profe, espere, cálmate, ventarrón. Profe, el valor de la hora no, esto que ahí me quedé, es que se le entrecorta mucho y usted sigue hablando y que queda uno perdido. No sé si soy yo sola o qué.
No, sí, profe, se entrecorta. No, es No, que se sí, queda, se o le sea, él está habla y escuchando queda a en mí. silencio. Bueno, listo, Profe, es tranquila. que usted se le entrecorta y usted sigue hablando y usted sigue normal y uno queda como perdido en lo que su merced dice. Listo, Quedamos listo, en el Karen. valor de la hora. Listo. Ok, nuevamente, Karen, valor de la hora. El sueldo dividido en 240. ¿Listos? Sueldo dividido en 240. ¿Ok? Salario o sueldo mensual dividido en 240. Es, si el sueldo es de 2.400.000, la hora vale 10.000 pesos. ¿Listos? Ok, ojo. Según este caso, la hora extra diurna para este sueldo valdría 12.500. La hora extra diurna, ¿cierto? Que serían 10.000 pesos que vale la hora, más el recargo, 25%, 2.500 se daría 12.500. ¿Sí? Ahora, si yo, esto no, tranquila, no lo hagan, esto no lo hagan. Ojo, ¿cuánto valdría acá? Perdón. Voy a dejar aquí esto constante. Voy a dejar este valor constante acá para poder copiar la fórmula. Esto no lo hagan. Vamos aquí esto constante para poder copiar la fórmula. Entonces, ojo, miremos aquí lo siguiente. Una hora extra nocturna, ¿cuánto valdría? Valdría 17.500. ¿Sí? 10.000 pesos de la hora más los 7.500, ¿cierto? Del recargo nos daría 17.500. Un recargo nocturno, ¿cuánto vale el recargo nocturno? 3.500, que es el 35%. ¿Ya? Ojo, ¿por qué se paga 0.35? ¿Por qué es este factor? Porque es que no es una hora adicional, es un recargo por trabajar, porque su horario normal de trabajo está de noche, ¿sí? Entonces, esa hora se la paga dentro de su salario. Entonces, aquí se paga solamente el 0.35. Cuando es un recargo dominical, cuando usted trabaja normalmente de noche, pues el recargo del 75%, o sea, serían 7.500. ¿Listos? Cuando es una hora extra diurna dominical, se paga el doble, 20.000 pesos. Se paga la hora más el 100% de la hora, ¿sí? 20.000 pesos. ¿Ok? El recargo sería de 10.000 pesos. Si es una hora extra nocturna dominical, se pagaría por la hora 25.000 pesos. El recargo es de 15.000 pesos. La hora más 15.000 pesos. Por los dos recargos, el de noche y el dominical. Y cuando es un recargo nocturno dominical, que usted le toca trabajar de noche, su horario habitual sea de noche, ¿esto con qué? ¿Esto? ¿Sí? ¿Listos? Ahora, vamos a hacerlo con el salario mínimo. Si usted está trabajando, están pagando con el mínimo 908.526, ¿cierto? 526. Aquí le quitamos esto. Ojo, entonces el valor de la hora, ¿cuánto sale? Sale a 3.786. La hora normal de trabajo saldría a 3.786, ¿cierto? ¿Cuánto valdría la hora extra diurna? 4.732 pesos. La hora extra nocturna, 6.625. El recargo, 1.325. El nocturno. El recargo dominical, 2.839. La hora extra dominical diurna, el doble, 7.571. La hora extra nocturna dominical, 9.464. Y el recargo nocturno dominical, 4.164. ¿Listo? Esto no lo vamos a qué. Esto era para más o menos tener un valor. Esto no es necesario que lo tengan ahí. ¿Listos? Ahora sí, por favor, ya con esta explicación, con estos factores, vamos a hacer la fórmula en la nómina, en la hoja de la nómina. Volvamos aquí a la hoja 1. ¿Listos? Ok, te vamos a calcular el valor de las horas extras. Ojo, el valor de las horas extras. Entonces, por favor, por ahora no copien nada, ¿vale? Por ahora no copien nada. Ahorita vamos a hacer la fórmula larga y después hacemos una fórmula más resumida. Entonces,
para sacar cuánto gana, ojo, para sacar cuánto gana por los recargos nocturnos, ¿qué debo hacer? Sacar el valor de la hora. ¿Cómo saco el valor de la hora? El sueldo dividido en 240. 240. ¿Listos? Ojo, como voy a calcular cuánto gana por recargos nocturnos, ¿ya? Lo multiplico por el factor, por 0, ¿qué? 35, ¿cierto? El factor del recargo nocturno es 0,35, para que me dé el valor del recargo. Y lo multiplico por la cantidad de recargos nocturnos que tenga en el mes, ¿cierto? Ojo, entendido hasta ahí, todavía no la copien, porque la vamos a reducir, la vamos a factorizar. Aquí nos queda un poquito larga. Ojo, el sueldo dividido en 240, valor de una hora, por el factor, valor del recargo, por la cantidad de recargo, ¿listos? A esto le vamos a sumar, ojo, más lo que gane por las horas extras diurnas. ¿Cómo calculo las horas extras diurnas? Ojo, lo calculo de la siguiente forma. Ponle cuidado acá. El sueldo básico, ¿cierto? El sueldo básico. Un momentico. Sueldo básico. Nuevamente lo divido en 240 para sacar el valor de una hora. Por el factor de la hora extra diurna, que sería el 1,25, ¿cierto? El factor de la hora extra diurna, para que me dé el valor de una hora extra diurna. Y por la cantidad de horas extra diurnas, por la cantidad, la celda donde tenga la cantidad de horas extra diurnas. Entonces, esto es lo que gana por las horas extra diurnas. Valor de la hora por el factor, me da el valor de la hora extra diurna por la cantidad de horas diurnas. Y a esto le voy a sumar, como hay horas nocturnas, le voy a sumar lo que gana por las horas nocturnas. Lo mismo, el sueldo lo divido en 240 para sacar el valor de una hora por el factor. El factor de la nocturna, de esa nocturna es 1,75, ¿cierto? Por la cantidad de horas nocturnas que ha trabajado. ¿Listos? Entonces ahí, ojo, estoy calculando lo que gana por recargos. Le estoy sumando lo que gana por horas extras diurnas y le estoy sumando lo que gana por horas extras nocturnas. Esa sería la fórmula, pero si aplicamos aquí el primer caso de factorización, ¿cierto? Que ustedes vieron en octavo, ¿cómo se llama? ¿Cómo, profe? De factorización que ustedes vieron en octavo, primer caso de factorización. De aquí, ojo, tenemos aquí un término común, ¿cierto? Mire que estamos B6 dividido en 240, ¿cierto? B6 dividido en 240 y B6 dividido en 240. Es un término común. Vamos a factorizarlo. Entonces, ojo, usted puede hacer lo siguiente. Aquí abrimos paréntesis y factorizamos ese término para que nos quede más cortico. Quitamos ese término, quitamos esto y quitamos esto. Mire que se nos reduce la fórmula, ¿cierto? Aquí hemos factorizado. Entonces, ojo, explico ahora sí la fórmula que vamos a dejar. Valor de la hora. El sueldo dividido en 240. Valor de la hora. Sueldo dividido en 240, ¿cierto? Ese valor de la hora lo multiplico por el factor. Lo multiplico por el factor. Por 0,35 porque es un recargo nocturno, ¿cierto? Porque es un recargo nocturno, y por la cantidad de recargos. Le sumo lo que gana por las horas extras diurnas, valor de la hora por el factor, por 1,25, por la cantidad de horas extras diurnas, más lo que gana por nocturnas, valor de la hora por el recargo, por la cantidad de horas. ¿Listos? Esa sería la fórmula. Esa sería la fórmula. Démosle enter. ¿Cuánto nos dio? Espere, profe. 26.120. 26.120, pero nos dio con decimales, ¿cierto? Nos dio con decimales. Entonces, vamos a redondearla. Ya ustedes aprendieron a anidar funciones. Vamos a redondear ese resultado. Entonces, le anteponemos la función redondear. Entonces, ojo, aquí en el igual escribo redondear. Ya me apareció redondear, doble clic en redondear.
voy al final, ojo, ya verifico que apareció el paréntesis, abrió paréntesis, voy al final, punto y coma, y el número de decimales a 0 decimales y cierro el paréntesis de redondear. Profe, ¿puede volver a repetir cómo había usted resumido la fórmula antes del redondear? Porque usted dijo que no hiciéramos y ahora ya le doy otra fórmula. Con gusto, mira. Ojo, aquí lo que hice fue factorizar el valor de la hora. ¿Sí? Valor de la hora. ¿Que multiplica qué? Ojo, al factor del recargo nocturno, al factor por la cantidad de recargos. Más el factor de la hora extra por la cantidad de horas extras diurnas, más el factor de la hora extra nocturna por la cantidad de horas extra nocturnas. Lo que hice fue factorizar acá valor de la hora. Profe, deje tantico ahí para copiar la fórmula, por favor. Tranquila, le voy a ampliar aquí un poquito más para que les quede mejor. Un momentico acá. Entonces, aquí lo importante es que entendamos que aquí se multiplica el valor de la hora por el factor y por la cantidad. Entonces, porque es que en el siguiente vamos a hacer una nómina del siguiente mes y vamos a cambiar los conceptos. Vamos a colocar ya de pronto horas extras dominicales. De ahí no sería sino cambiar el factor. Cambiar el factor. ¿Listos? Y ahora sí, vamos a redondear acá. Redondear. Final, punto y coma, a 0 decimales, cierro paréntesis. Profe, esos valores no le hemos puesto el signo pesos, ¿no? ¿Es necesario o lo dejamos así? Ahorita al final le ponemos pesos a todos, a las columnas que sean de dinero. Al final le ponemos a todos, para no hacerlo uno por uno. Sí, se lo vamos a colocar. Redondeemos. Démosle Enter. 26.120, ¿listo? Ahora sí copiemos para todos. Aquí en la esquina, doble clic. Te mire que ganó 26.120 por 4 recargos nocturnos, 3 horas extras diurnas y 1 hora extra nocturna. Miremos el último. ¿Cuánto ganó el último? 45.573. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Que fue por una sola ¿qué? Hora extra nocturna. Ganó eso, ¿por qué? Por 1 hora extra nocturna. ¿Sí? 45.000 pesos la hora extra nocturna. ¿Por qué? Pues por el sueldo, ¿no? Ya que el sueldo es de ¿qué? El sueldo es de 6.250.000. Nuri, pero aquí está preguntando algo, ya leemos acá. Nuri dice, ok, listo. Ah, bueno. Ok. Bueno, entonces ahora sí, sigamos aquí arribita. Ojo, otros devengados, por favor. ¿Cuáles pueden ser los otros devengados? Aparte del sueldo, del auxilio y las horas extras. Entonces, comisiones. Es correcto, comisiones, ¿cierto? Aunque las comisiones, pues, dependen de punto de, muchas veces son para vendedores, ¿cierto? Para los vendedores, no son para todos los empleados, no es para todos los empleados, ¿sí? Las comisiones, pues, generalmente no son para todos, son para algunos cargos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos de pronto esas comisiones, pues de pronto hay una tabla para calcularlas, ¿cierto? Si vendió más de hasta tanto valor, un porcentaje. Si vendió de tal valor, otro porcentaje, ¿sí? Otro de vengados también puede ser de pronto un bono, ¿cierto? Un bono de pronto que se le da a las personas. Ahora, ojo, hay que tener en cuenta lo siguiente, si esos devengados, si esos bonos, si esas comisiones son permanentes,
constituyen factor salarial. Si son de pronto, son de vez en cuando, ¿cierto? Son ocasionales, no se constituyen como factor salarial, ¿ok? Entonces, realmente no habría una fórmula aquí para datos devengados, ¿sí? No habría una fórmula para datos devengados. Vamos a colocarle aquí un devengado de 50,000 para todos. Vamos aquí 50,000 pesos, 50,000, y vamos a copiar 50,000 para todos. Digamos que está de cumpleaños de empresa y dio un bono de 50,000 para todos. Ahí no lo hagamos con fórmula, copiemos ahí 50,000 pesos, ¿ok? Ahora, si hay comisiones, pues hacemos el cálculo de las comisiones según pues, el manejo de comisiones que tenga la empresa. ¿Sí? Profe, ¿Sí, disculpe, es que me quedé en la ¿Me repite, Sirley, que se le entrecortó? ¿Me repite, por favor? Es que me quedé en la de vengados, ¿de dónde salieron los 50,000? Ah, no, estaba diciendo que de pronto que esos otros devengados pueden ser comisiones, puede ser de pronto un bono, ¿sí? Pero que de pronto no tienen Los dio la empresa de chévere. Entonces, ahí solamente digitemos 50,000 para todos. Vamos a digitar 50,000. No lo hicimos con fórmula, ¿cierto? No lo hicimos con fórmula. ¿Listos? Ok, ojo. Total devengado es la suma de todos los devengados. Entonces, es la suma de sueldo básico, auxilio de transporte, horas extras y otros devengados. Entonces, vamos a hacerlo con la función suma, ¿cierto? Ojo, si usted le da un otros valores que no queremos sumar, ¿cierto? Él incluye los días trabajados, los recargos. Entonces, cuando él selecciona más lo que voy a sumar, pues yo con el mouse selecciono desde devengado básico, desde G6 hasta J6. Entonces, igual suma de G6 a J6. Ahora, si yo sé que eso va a pasar, ojo, miren acá, si yo sé que al darle autosuma, como aquí unos números al lado que no quiero sumar, entonces yo hago lo siguiente, selecciono las celdas que voy a sumar, la celda donde quiero la respuesta y le doy autosuma, y así me sale de una vez la función suma, ¿cierto? O la escribo, ¿cierto? O la escribo. Entonces, ustedes pueden seleccionar lo que van a sumar, las celdas, la celda donde está el resultado y le dan autosuma. Es 854,272 para el primero. Y ahora sí, vamos a copiar la fórmula. Ojo, aquí no hay que redondearla. ¿Por qué? Porque usted ya redondeó el devengado básico, redondeó el auxilio, redondeó las horas extras y pues no tiene decimales. Es como todos son enteros, da número entero, ¿cierto? Va a dar un número entero. De aquí en la esquina, por favor, doble aquí para todos. Copiemos acá. Y el último nos dio que gana 6,137,240. Bueno, empiezan los descuentos. Ok, vamos con los descuentos. ¿Cuánto se descuenta por salud? ¿Cuánto 4% de salud y 4% de pensión, pero para nosotros. Es correcto. Ok, miremos lo siguiente. Vamos a mirar aquí la parte de seguridad social, ¿cierto? Salud, pensión. Miremos aquí seguridad social. Aportes a la seguridad social, ¿cierto? Entonces dice, todo trabajador dependiente debe estar afiliado al sistema de seguridad social, al igual que todos los trabajadores independientes que tengan capacidad de pago, que implica la afiliación y el pago de cotizaciones mensuales, ¿cierto? Ok. Dice, ojo, aportes a seguridad social en los trabajadores dependientes. Dice, cuando hablamos de trabajadores dependientes, estamos hablando de asalariados, aquellas personas vinculadas mediante un contrato de trabajo. Esos trabajadores, la afiliación corre por cuenta de la empresa, o la afiliación corre por cuenta de la empresa o empleador. Y esta es quien debe realizar las respectivas cotizaciones al sistema, deduciendo o descontando o deduciendo previamente la parte que le corresponde a aportar al trabajador. Hay una parte que paga el trabajador y otra parte que paga la empresa, ¿cierto? ¿Listos? Entonces, afiliación al sistema de seguridad social. Dice, es la empresa la que tiene que afiliar a sus trabajadores al sistema de seguridad social. El trabajador elige
la EPS. Ojo, nosotros los trabajadores elegimos a qué EPS queremos estar afiliados, ¿cierto? Y el fondo de pensión al que desea ser afiliado. El empleador elige la ARL, ¿sí? Ya la empresa elige a qué aseguradora de riesgos laborales nos afilia. Nosotros escogemos la EPS y el fondo de pensiones. ¿Listos? Y ahí, por favor, ustedes tienen que pues, saber bien escoger a qué EPS, ¿sí? Preguntando quién está prestando el mejor servicio y a qué fondo, ¿cierto? Si el fondo público, el fondo de pensiones nacional o uno privado, ¿a cuál les conviene más? Eso depende de, ¿listos? Dice, el empleador es responsable tanto de la afiliación, desafiliación y pago de las cotizaciones. Ahora miremos cómo es esos aportes. Para la parte de salud, ojo, la parte de salud, la empresa paga un 8,5%, el trabajador aporta un 4%, en total es el 12,5%. Entonces, si, digamos, ajustemos el mínimo, pongámosle $1.000.000, si el sueldo es de $1.000.000, la empresa pagaría 85. Profe, volvió y se quedó sin voz. Quedó en que si se gana $1.000.000, hasta ahí le escuchamos. Listo, gracias Karen. Vuelvo a iniciar. Entonces, ojo, si un trabajador gana $1.000.000, ¿cierto? La empresa mensualmente le paga o debe pagarle a la EPS el 8,5%, o sea, $85.000. Y al trabajador se le descuenta $40.000, el 4%. En total debe pagar $125.000 por cada $1.000.000. 125.000. Recibe la EPS por cada trabajador por cada $1.000.000, por cada $1.000.000 de sueldo. ¿Listos? Ojo, en el caso de pensiones, para el fondo de pensiones, 12% lo aporta la empresa, 4% el trabajador, son 16%. Entonces, mire que los fondos de pensiones reciben más dinero que las EPS. Recibe un 16%. Por cada $1.000.000 de sueldo, recibe $160.000 mensuales el fondo de pensiones. Por eso es que esos fondos de pensiones, pues, es un negociazo, ¿cierto? Ok. Y, ojo, la ARL, ese depende del riesgo, está del 0.52 al 6.96%. El trabajador no paga nada, ¿cierto? De ahí no se le descuenta nada. Entonces, ojo, este es el descuento que se le hace por nómina al trabajador. La empresa descuenta el 4% por salud, 4% por pensión, ¿cierto? De forma anticipada cuando se le paga la nómina y ya después la empresa paga el 12,5% y el 16% en total. ¿Ok? Vamos a hacer ese descuento. Recordemos lo siguiente, ojo, recordemos que el auxilio de transporte no es factor salarial y no se tiene en cuenta para aportes a seguridad social, ni a salud, ni a pensión. Entonces, ¿cuál es la fórmula aquí? Ojo, al total de vengado, igual, al total de vengado vamos a restarle el auxilio de transporte y a ese valor le sacamos el 4%. Como ya vimos anteriormente, como usted necesita restar dos cantidades y después multiplicar, hay que usar paréntesis, ¿cierto? Es igual, paréntesis, al total de vengado le descontamos el auxilio, que es el factor salarial. Cerramos paréntesis. Y a eso por el 4%. 4%. ¿Listos? Total de vengado menos auxilio por el 4%. Démosle enter. ¿Cuánto le dio? 30.906. Nos dio con decimales. Ok, vamos a redondearlo, ¿cierto? Tengamos en cuenta aquí lo siguiente, ojo. Miremos que aquí la fórmula empieza con paréntesis. Ojo, la fórmula empieza con paréntesis. Entonces, si yo voy a anteponer la función redondear, ponle el pie acá, redondear. Si le hago doble clic en redondear, mire que redondear, como inició con paréntesis, no me colocó el paréntesis de la función redondear. Entonces debo escribirlo yo. Ojo, aquí me toca a mí escribir
el paréntesis de la función redondear. Abro paréntesis de redondear. Me toca abrirlo a mí. ¿Por qué? Porque la fórmula empezaba con paréntesis, por eso no lo colocó. Voy al final, punto y coma, 0 decimales. Para que él reste, ojo, para que él reste primero, reste, total de vengado menos auxilio, calcule después a esa resta el 4%, y a ese número con decimales, ¿cierto? A ese número lo redondee a 0 decimales. ¿Listos? De aquí sí, ojo, aquí sí nos toca que escribir el paréntesis. Démosle enter. 30.906. Copiemos, ojo, copiemos para todos. Aquí en la esquina, doble clic. Porfa. ¿Listos? Ahora, por favor, miremos lo siguiente. La pensión, coincidencialmente, es el 4%, ¿cierto? Es el porcentaje de descuento para empleados del 4%. Entonces, la fórmula es la misma. Saquen ustedes la pensión, el descuento por pensión. Entonces, esa es la misma fórmula. Total de vengado menos auxilio. Le sacan el 4% y a eso lo redondean. Un minuto para que lo hagan. Da lo mismo, profe. Ok, muy bien. Es la Da lo misma. mismo. Es lo mismo, ¿cierto? Es la misma. O da lo mismo. Ojo. Vemos lo siguiente. Si usted, ojo, usted aquí empezó a hacerlo, pues le da lo mismo, ¿cierto? Si usted trataba de copiarlo de acá, no se podía copiar, ¿cierto? O no se podía arrastrar. De aquí no lo puedo arrastrar. ¿Por qué? Porque si usted lo arrastra, cambia la referencia de celda, ¿cierto? Para poderlo arrastrar, le habría tocado, ¿qué? Dejar las celdas constantes, ¿cierto? Para poderlo arrastrar, copiar, tendríamos que haber dejado, ¿qué? Constante acá, ¿qué? El total de vengado y constante el auxilio, ¿cierto? Para que al copiar la fórmula, pues sí se nos mantuviera la celda constante, ¿cierto? Pero hay otra forma de hacerlo, ojo. Profe, pero una pregunta. Sí. Si usted la coloca constante, pero entonces ya no funcionaría para hacia abajo. Muy buena pregunta, Sirley. Sería dejar constante únicamente la letra de la columna. Buena pregunta, ojo. Termino lo siguiente. Si yo correcto. Si yo aquí no he copiado la fórmula, muy bien. Correcto. Entonces, aquí me te voy a dejar constante. Únicamente la columna ¿qué? La columna K, no el número de fila. Y la columna H, no la 6, ¿cierto? Dejar constante únicamente la K y la H. ¿Listos? Y ahí sí yo puedo copiar tanto para acá como para abajo, ¿cierto? Aquí, mira, aquí quedó K6, H6, pero aquí sí cambió. K7, H7. K7, H7, ¿cierto? K8, H8. ¿Listos? Pero dejémosla como estaba, ojo. Dejémosla como estaba. Vamos a dejarla como estaba y veamos otra forma de hacerlo. Sin dejarlo constante. Ojo. Aunque sí, si lo queremos dejar constante, nos tocaría hacerlo así. Si queremos dejarlo constante, nos tocaría hacerlo así. ¿Listos? Lo teníamos así, ¿cierto? Lo teníamos así, sin dejarlo constante. Ojo, cuando aquí la expresión es la misma, cuando la fórmula es la misma, ¿cierto? Yo puedo hacer lo siguiente, copiar aquí el texto, ojo, copiar aquí de la barra de fórmulas, copiar el texto. Le doy copiar. No le puedo dar un clic aquí de una vez porque la borro, no le puedo dar un clic. Ojo, selecciono, copio el texto de la fórmula, le doy copiar. Le doy escape o enter, ojo, escape o enter. Me ubico en la celda y pego.
Y así pegando, ojo, copiando de la barra de fórmulas, copiando y pegando, él no me cambia la referencia, porque yo no arrastré, ¿cierto? Entonces sería otra forma de hacerlo. Copiando y pegando el texto de la fórmula, ¿ya? Porque si arrastramos, nos tocaría dejar constante, ¿qué? La letra de la columna, la K y la H. Si lo queremos arrastrar, sería dejar constante esta. Viene buena la pregunta ahí de decirle, ¿cierto? Entonces, si yo la quiero arrastrar, me toca dejar constante nuevamente la columna, no el número de fila, para que cuando copie hacia abajo, sí cambie el número de fila. ¿Listos? Bueno, guardamos acá, vamos guardando lo que llevamos. Fondo de solidaridad. ¿Qué es el fondo de solidaridad? ¿Qué es el fondo de solidaridad? ¿Qué saben del fondo de solidaridad? ¿Eso no es lo del ICBF y el SENA? ¿No? No. ¿El fondo de solidaridad no es el 1% de lo del salario, algo así? Correcto. Ese es otro descuento que se inventó. Ahí vienen quién. ¿Sí? Ojo, este es un aporte, ¿cierto? Un aporte supuestamente que hacen las personas que tienen que están afiliados al fondo de pensiones para subsidiar los para subsidiar a los que no pueden afiliarse en un fondo. Leamos sobre ese fondo de solidaridad. Entonces, fondo de solidaridad. Miremos qué dice acá. Dice, los trabajadores que tengan un salario mensual igual o superior a 4 mínimos deben realizar un aporte adicional al sistema de pensiones con destino al fondo de solidaridad pensional. Esto es para los que ganen más de 4 mínimos, ¿cierto? Dice, ¿qué es el fondo pensional? Dice, el fondo es un fondo creado por el artículo 25 de la ley 100. Ya saben quién es el autor de la ley 100, ¿cierto? Que tiene como objetivo... Ley tiene abierto el micrófono. Subsidiar, que tiene como objetivo subsidiar los aportes de los trabajadores que por su nivel de ingresos no pueden realizar los aportes correspondientes. Con este fondo se financian ciertos sectores de la población que de acuerdo a los criterios del gobierno merecen protección o apoyo especial. ¿Listos? Tarifas o porcentajes del fondo de solidaridad, dice. Entonces, en la siguiente tabla se tienen los porcentajes que corresponden a cada rango de salario, iniciando con el 1%. Entonces, ojo, si usted gana de 4 hasta 16 mínimos, le descuentan el 1%. Si gana más de 16 a 17 mínimos, el 1.2. De 17 a 18, el 1.4. De 18 a 19, el 1.6. De 19 a 20 salarios mínimos, el 1.8. Y más de 20 mínimos, el 2%. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos son 16 mínimos? 16 mínimos serían igual 16. 14.536.416. Ok. Entonces, como aquí ninguno gana ¿qué? Ninguno gana más de 14 millones, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo normalito. Vamos a hacerle el 1% a los que ganen más de 4 mínimos. ¿Listos? Si no gana si no gana 4 mínimos, el fondo es 0. Entonces, ¿cómo sería la fórmula? Igual. Sí, ¿qué? Si el total de vengado es que ¿Es mayor a 4 mínimos? Mayor igual, es mayor igual, ¿cierto? Mayor igual porque si gana 4 mínimos también se le descuenta a 4 por el salario básico. 908.526. Ojo, si gana más de 4 mínimos, si el total de vengado es mayor o igual a 4 por el mínimo, punto y coma. ¿Qué hacemos? Le sacamos el 1% ¿a qué? Al mismo total de vengado. Entonces ya, total de vengado por el 1%, ¿sí? Punto y coma.
cerramos paréntesis. Si el total de vengado es mayor a 4 mínimos, le sacamos el 1%. Y si no, 0. ¿Listo? Démosle enter. Aquí nos da 0, ¿por qué? Porque el primer empleado no gana más de 4 mínimos. Ahora aquí en la esquina vamos a hacerle doble clic y miremos a quién se le hace descuento por fondo de solidaridad. Empezamos a descontarle únicamente, ¿qué es? A los 4 últimos, ¿cierto? Que ganan más de 4 mínimos. Ahora nos falta redondear a 0. ¿Listos? Ok, nos falta redondearlo. Entonces, lo hacemos desde arriba, ojo, desde el primero. Nos ubicamos en el primero y aquí le anteponemos la función redondear. Igual redondear, vamos al final. Punto y coma 0, cierro paréntesis. Entonces, redondeamos desde el primer empleado. Porque puede ser que el mes siguiente le suban el sueldo o gane alguna comisión. ¿Qué pasó? ¿Se fue el internet? No, estamos acá. Estaba esperando que ustedes ya tengan la fórmula. ¿Listos? Ojo, copian para todos. Bueno, profe. Listo, aquí en la esquina, por favor, copian para todos. Aquí en la esquina, copiamos para todos. ¿Listos? Para que nos queden abajo sin decimales. Listos. Ok. Bueno, retención en la fuente. ¿Qué es retención en la fuente? Para la parte de salarios. Retención en la fuente. Entonces, miremos qué es la retención en la fuente para salarios. ¿Quién sabe qué es la retención en la fuente? Un impuesto. Ok, muy bien. Es un anticipo. Un anticipo para pagar el impuesto de renta. Entonces, cuando vamos a hacer la declaración, para que no nos duela pagar ¿qué? La declaración de renta, ¿cierto? Es un anticipo, es recoger anticipadamente el impuesto de renta, ¿ok? Dice, en Colombia los ingresos o por salarios, los ingresos laborales o por salarios están sometidos a retención en la fuente, a título de renta, con una tarifa progresiva según el monto del salario, sujeto a retención en la fuente. ¿Listos? Entonces, concepto de salario. Los pagos que recibe un trabajador que está vinculado mediante un contrato de trabajo, sea verbal o sea escrito, ¿sí? El salario de la contraprestación económica que recibe el trabajador a cambio de la prestación personal de sus servicios a su empleador. La norma excepcionalmente contempla la posibilidad de aplicar la retención en la fuente por salarios sobre ingresos provenientes de una relación no laboral.
regulada por un contrato de servicios, posibilidad que desarrollaremos al final. O sea, ojo, también se le puede hacer retención en la fuente a contratos de prestación de servicios. También, si superan el tope, también la empresa debe hacer retención en la fuente. ¿Listos? ¿Quiénes hacen la retención en la fuente? Dice, es preciso señalar quiénes deben practicar retención en la fuente. Es decir, quiénes deben actuar como agentes de retención en la fuente por salarios. La retención en la fuente por salarios debe aplicarla toda en persona natural o jurídica que haga pagos laborales sin distinción alguna. Entonces, sea empresa, sea persona natural, si usted paga salarios que cumpla con el tope, hay que hacer retención en la fuente. Y usted paga eso, ¿qué? Paga esas retenciones, las paga a la DIAN. Así se desprende del artículo 383 del Estatuto Tributario, cuando dice que la retención debe efectuarse sobre los pagos efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las acciones ilíquidas. De manera que toda persona o empresa que realice pagos laborales debe actuar como agente de retención sin considerar ningún requisito especial como monto de ingresos o patrimonios. ¿Listo? Es decir, que la persona natural solo actúa como agente de retención por ingresos laborales cuando cumple con los topes de ingresos y patrimonios señalados en el artículo 382 del Estatuto Tributario. 338 rayados del Estatuto Tributario. ¿Sí? Dice, se aclara que la retención se aplica siempre que el pago supere la base sujeta a retención. Si el salario no cumple esa base, pues no se le da retención. De manera que si una persona natural tiene trabajadores que vengan apenas el mínimo, nunca tendrá que practicar retención en la fuente por salarios y nunca debe actuar como agente de retención. Apenas será un agente de retención en potencia, en la medida en que el momento que eventualmente haga un pago sujeto a retención por salarios que alcance la base sujeta a retención, debe proceder a retener la suma a que haya lugar. ¿Listos? Tarifa de retención por salarios. El artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por la ley 210 de 2019, contiene las tarifas que se deben aplicar por concepto de retención. Y es lo siguiente. Ojo, miren aquí lo siguiente. Dice, hay que saber qué es la VT. Rangos en VT de 0 a 95 VTs, no hay retención en la fuente, es el 0%. Entonces, para que antes de que avancemos, ¿qué es la VT? VT. ¿Quién sabe qué es? Unidad de valor tributario. Muy bien, Jessica. Estas contadoras ya, mejor dicho, andan. ¿Listos? ¿Quién define esa VT? La DIAN, ¿cierto? La DIAN. Ok. Y esa cada año la van modificando. ¿Listos? Entonces, cada año la van modificando. Este internet anda, pero... Vamos aquí a mirar la OVT. Expide resolución de la OVT para 2021. Comunidad contable, pero vamos a mirar la página. Miremos esta página a ver si pasa más rápido. Dice... Dice, mientras la resolución 000-111 del 11 de diciembre de 2020, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. ¿Listos? La cual quedó en 36.308. 36.308, ¿cierto? Entonces, ojo. Recordemos que el Estatuto Tributario en su artículo 686 establece que la unidad de valor tributario como la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos de las disposiciones relativas a los impuestos. O sea, esta VT, esta unidad de valor tributario, son un valor que establece la DIAN para establecer los topes, tanto para quiénes van a hacer declaración de renta, ¿cierto? Como también cuánto se va a pagar. O sea, todos los cálculos de cuáles son los topes para declarar y cuánto hay que pagar, todo está manejado ¿en qué? En VTs, ¿listos? Y cada año van ajustando ese valor, ese valor lo van ajustando, ¿listos? ¿Ok? Y si se han dado cuenta ustedes, pues cada vez hay más
son mayor cantidad que las personas que tienen que declarar, porque han bajado los topes, ¿cierto? Han bajado los topes para declarar. Es posible que ya, pues, el año entrante, pues, más personas tengan que presentar su declaración de renta. ¿Listos? Entonces, la VT está en 36.308. ¿Listos? 36.308. VT 2020. Confirmémosla por acá, en otra página. Yo no sé si Sí, es lo mismo, profe. ¿Listo? Ok, bueno, que muchas veces cambia de un peso menos. No, el año pasado estaba en 35.607 y este año quedó en 36.308. Ok. ¿Listos? 36.308. ¿Listo? Bueno, ojo. Entonces, si usted, sus ingresos son de 95 a 150 VTs, sí le van a aplicar una retención del 19%, una tasa marginal del 19%. Pero, ojo, ¿cómo se hace ese cálculo? Al ingreso laboral grabado expresado en VTs menos las 95 VTs, a ese valor le aplica el 19%. Debemos previamente sacar esto, el ingreso laboral grabado, ¿sí? Expresado en VTs, y le quitamos 95 VTs. Debemos hacer una tablita adicional en Excel para hacer esos cálculos, para saber a quién se le debe retener, ¿ok? A quién se le debe retener. Si usted, ojo, si sus valores de su ingreso laboral está de 150 a 360 VT, se le aplica el 28%. Entonces, ingreso laboral grabado, expresado en VT menos los 150 VTs por el 28 más 10 VTs. ¿Sí? Esto, ojo, todo esto está, por favor, todo esto está en donde? En el estatuto tributario, el 383. Si usted busca estatuto tributario, ¿cierto? Colombiano. Buscarlo aquí en la Secretaría del Senado, ¿cierto? Que es una página oficial. Artículo 383, ¿por qué dijimos? 383, ¿cierto? Dice acá, ingresos laborales, conceptos sujetos a retención, ¿sí? Dice, la retención de la fuente aplicable a los pagos grabables efectuados por las personas naturales o jurídicas, según esta tablita. De 0 a 95 no hay retención, de 95 a 150, 19%. Y eso lo habrá grabado especialmente menos 95 por 19%. ¿Listos? ¿Ok? Entonces, para efectos de estos, se maneja la VT. ¿Ok? Entonces, ahí está la aplicación. ¿Listos? Ahora, por favor, miremos lo siguiente. Ahora hay que saber cuál es el ingreso laboral grabado. Debemos saber cuál es el ingreso laboral grabado. Sucede que por norma, el 25% del sueldo está libre de retención en la fuente. Y adicionalmente, a lo que usted recibe, va a descontar lo que usted descuentan por salud, pensión y fondo de solidaridad. ¿Listos? Si ustedes cuentan cuál sería, a partir de qué valor, de qué ingresos se aplica retención en la fuente. ¿Qué ingreso nos da ese 95%? ¿Ok? O nos da mayor a qué? A 95 VTs. Hacemos lo siguiente, ojo. Vamos ahora aquí a abrir otra hojita nueva. Démosle aquí una nueva hoja. A esa hoja coloquémosle retefuente. Ojo, abramos aquí una nueva hoja. Una nueva hoja. ¿Listos? Retefuente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí total de vengado. Total de vengado. Total de vengado. Ojo, al total de vengado debemos descontarle los descuentos por seguridad social, menos seguridad social. Seguridad social. Que serían el 9%, ¿cierto? El 9%. 4 por salud, 4 por pensión, ¿cierto? Y el 1 por fondo de solidaridad.
Y aquí vamos a descontarle, vamos a calcularle, ojo, lo que nos dice acá en internet, ¿cierto? Lo que es el ingreso laboral grabado. Entonces, aquí por favor en la C. Ingreso grabado. Ingreso grabado. Enfrente, vamos a calcularle acá. Vamos a pasar ese valor en VTs, valor en VT. Convirtemos ese valor en VT. Valor en VT, en la D. Luego le restamos menos las 95 VTs, ¿cierto? Menos 95 VTs. Y después le aplicamos la tasa marginal. Le aplicamos el porcentaje, tasa marginal. Y luego convertimos nuevamente valor en pesos. Convertamos nuevamente después valor en pesos. Hagamos esos encabezados. Seleccionemos los encabezados. Tenemos aquí ajustar texto. Ajustar texto. Ampliemos la columna A un poquito. Ampliemos la columna A. Y coloquemos por estos encabezados. Vayan haciendo por ese cuadrito. Profe, qué pena, me perdí. Sí. Ok. Entonces, vamos a mirar, ojo, a partir de qué valor se le empieza a hacer. ¿Cuánto le dio de ancho a la... Ok, aquí hice lo siguiente. Seleccioné los textos, ¿cierto? Seleccioné los textos. Los encabezados de A1 a G1. Le di aquí ajustar texto. ¿Sí? Y me di cuenta que aquí me quedaban 3 líneas, ¿cierto? Entonces, amplié manualmente la columna A, amplié la A. Y después reduje la fila 1, doble clic acá. Amplié la A manualmente, arrastrando. Y después reduje la fila 1, perdón, la fila 1. Entonces, amplié la columna A manualmente, arrastré acá. ¿Listo? Y después aquí reduje la fila 1. Negrilla, color y centrado, ¿cierto? Aquí me tengo que volver a ampliar otro poquito nuevamente. Ok. Ojo, vamos a buscar a partir de qué valor se hace retención en la fuente en Colombia. A partir de qué valor. En la fuente 2021. Aquí dice para salario, dice miremos a ver si nos da un valor. Creo que son, a ver, un momentico, a ver si tenemos una página donde diga por salarios en Colombia. Miremos aquí, retener una cuenta de aplicaría sobre salarios. Aquí tenemos un artículo, me dice, nos da el valor. Dice semana 5.053.871. Vamos a ver, dice, retener en la fuente en el 2021 aplicaría sobre salarios de 5.053.871. Vamos a ver si ese valor coincide. 5.053.861, ¿cierto? Entonces, copiemos este valor y miremos si ese valor nos da las 95 VTs. ¿Dice? Entonces,
retención en la fuente en el 2001 aplicaría a salarios a partir de 5.053.000. Ok, ojo, por favor, a este valor le vamos a descontar el 9%. Digamos, es el total de vengados, ¿cierto? Pero como ustedes le descuentan 4 por salud, pues no son ingresos, 4 por pensión y 1 por fondo de solidaridad, porque ganan más de 4 mínimos, sería el 9%. Cuando yo quito el 9%, ¿cuánto me queda? Si yo a una torta le quito el 9%, ¿cuánto me queda? ¿Cómo es la pregunta? Si yo a un pedazo, a una torta, ¿cierto? Le quito un 9%, ¿cuánto me queda? 91%. Correcto. Entonces, yo para restarle el 9%, ¿qué hago? Al valor lo multiplico, ¿por qué? Por el 91. Por el 91%. Entonces, ahí de una vez le resto, ¿qué? De una vez le resto. Gracias, Nuri. Gracias, ¿qué es esto, Nuri? Le multiplico, ¿por qué? Por 91%. ¿Listo? Démosle enter ahí. Ojo. Quitemos aquí decimales. Ocultemos decimales. ¿Listos? Qué pena está yendo la imagen. Ok, ¿listos? ¿Puedo volver a poner la fórmula, profe? Sí. El valor anterior, A2, total de vengado, por 91%. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos quitándole el 9%, ¿cierto? Entonces, de una vez multiplico por 91%. Entonces, esto es lo siguiente, ojo, esto es lo mismo que usted decirle, igual a este valor, restarle el 9% del mismo valor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en lugar de al valor restarle el 9% del valor, ¿sí? Aquí no es necesario paréntesis, pero se lo voy a colocar para que lo puedan de pronto apreciar mejor. No es necesario paréntesis, ¿cierto? Nos da el mismo valor, ¿cierto? Entonces, restar un 9% es como multiplicar por el 91%, por lo que queda, ¿cierto? Restar 9%, ¿sí? Esto sería factor común A2, 1 menos 9%. Aplicando matemáticas, ¿cierto? Aquí, esto equivaldría 1 a 2, ¿cierto? 1 a 2 menos A2 por 9%. De aquí, factor común, ¿cuál es? Factor común es A2, ¿cierto? A2 que multiplica ¿qué? A 1 menos el 9%. ¿Y qué es 9%? 0,09, ¿cierto? ¿Qué es? Ojo, ¿qué es? Es 1 menos 0,009, ¿cierto? ¿Y cuánto da 1 menos 0,09? Da 0,91, ¿cierto? 1 menos 0,09, 0,91. ¿Y qué es 0,91? Eso es 91%, ¿cierto? ¿Listos? Ok, ese es A2 por 91%. Esto borrémoslo. Ahí ya estamos restándole el 9% que usted no recibe, ¿cierto? Ojo, ahora, entonces a este valor le vamos a sacar el 75%. ¿Por qué? Porque el 25% por ley está exento de retención. Es igual este valor por 75%. Y nos da este valor. Coloquemos aquí. Vemos así. Estilo millares, pero sin decimales. ¿Ok? Vamos a pasar ese valor, ese ingreso grabado a VTs. Entonces, hacemos lo siguiente. El valor anterior, ¿cómo lo pasamos a VTs?
¿A cuántas VT equivale los 3.400.000? Ay, profe, me quedé en el ingreso grabado, no tengo la fórmula, ¿me la puede dejar ver un momentico, por favor? Listo. Valor anterior por el 75%. Por 75%. El 25% está exento de retención. Por ley. ¿Listos? Ahora, ¿cómo paso este valor que me da? ¿Cómo lo paso a VTs? ¿Qué debo hacer? El valor, este que es en pesos. Profe, o sea, porque si le salen con punticos los valores, a mí no me dan con punticos. No, yo le puse aquí estilo de millares, le puse este de los ceros, le puse este botoncito y le quité decimales. ¿Listos? Ojo. A este valor lo voy a dividir en ¿cuánto? 36.000, ¿qué? ¿Cuánto es el valor de la VT? ¿308? Sí, profe. Sí, profe. Listo, 36.308. Démosle enter ahí. ¿Cuánto nos da? 95. 95 VTs. ¿Listos? 95 VTs. ¿De cuánto con decimales? 95. Profe, ¿me deja ordenado la fórmula? ¿Listos? Es, ojo, para valores mayores a esos, valores mayores a estos, a este total de vengado, hay que hacer retención en la fuente. ¿Listos? ¿Qué se hace? Se le restan los 95 VTs, se le aplica la tasa marginal y convertimos a pesos. ¿Ok? ¿Entendido hasta acá? Entonces, debemos mirar quiénes ganan más de este valor. ¿Quiénes ganan más de este valor? ¿Quiénes están recibiendo más? En la tabla que tenemos los dos últimos trabajadores. Listo, vamos a mirar, vamos a ejecutarlos. ¿Listos? Vamos a ejecutarlos, porque nos da las 95 VTs. Entonces, ojo, miremos aquí. Vamos a mirar, ojo, ahora miremos lo siguiente. Aquí aprendamos algo nuevo. Aquí necesitamos aquí hacer lo siguiente, ojo, poder ver aquí el total de vengado y poder ver el nombre de la persona. Ojo, necesito visualizar acá el nombre de la persona, ¿sí? Y visualizar aquí a la vez, aquí el total de vengado. Cuando tengo un cuadro así, ojo, voy a hacer lo siguiente, voy a inmovilizar paneles. Ojo, miren lo siguiente. Para yo poder ver aquí los nombres y poder ver aquí, por ejemplo, el total de vengado de Alexis, ¿cierto? Ya al correrme aquí se me corre esto. Entonces van a hacer lo siguiente. Se van a ubicar aquí arribita, bajen hasta, se vuelven hacia atrás y bajan, que vean ustedes, por favor, que vean ustedes los encabezados. No es necesario ver arriba los títulos, que veamos los encabezados. Bajemos aquí, que veamos los encabezados. Y se van a quedar en la celda B6. Vamos aquí a inmovilizar de aquí hacia arriba y de aquí hacia atrás. ¿Para qué? Para cuando usted se desplace, siempre veamos las personas, los nombres, y también veamos los encabezados. Bueno, se ubican ustedes en la celda B6. Vamos al menú Vista. Vista. Y aquí en Ventana van a buscar esta opción, Inmovilizar. Dice, congela una parte de la hoja para mantenerla visible mientras se desplaza por el resto de la hoja. O sea, él congela una parte. Es útil para la protección de datos en otras partes de la hoja de cálculo sin perder los encabezados o las etiquetas. Démosle un clic ahí. Ojo, usted puede decirle inmovilizar paneles. Él inmoviliza de ahí para arriba y de ahí para atrás. Si dice inmovilizar primera fila, solamente la fila de arriba. O inmovilizar primera columna, la columna que está viendo aquí en pantalla. ¿Listos? Démosle. Profe, espere, le damos en vista y de ahí, ¿qué más? Aquí en vista y luego aquí, busque aquí en el grupo Ventana, busque aquí inmovilizar. Aquí en este penúltimo grupo, inmovilizar. Y le damos inmovilizar paneles. ¿Sí? Si ven aquí una línea gris por acá, aquí una línea gris, aquí otra línea gris por acá, que se ve menos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted se desplace hacia abajo, esta parte de arriba no se va a quedar congelada. Queda inmóvil, los encabezados, lo que quedó de ahí para arriba. Y de ahí para atrás también, de ahí hacia adelante, ojo. Usted se puede desplazar y esto queda inmóvil, lo que está aquí con la línea grises. ¿Se ve?
queda inmóvil. Mira lo siguiente, si esta línea grises, esta línea de acá y esta línea de acá, eso se llama inmovilizar. Usted se puede correr. Profe, a mí no me salió. Ay, yo hice todo el proceso y no me dio. No me sale así. La columna, comparto. ¿cierto, profe? Ok, listo, ya explicamos, ya comparte pantalla, Karen. Ya, ojo, un momentico, miren lo siguiente, ojo. Cuando yo quiera ver normal, vuelvo aquí a inmovilizar y lo voy a inmovilizar otra vez y ya queda normal, ¿cierto? Ojo, porfa. Si yo me ubico acá arriba, estando viendo los títulos, si yo inmovilizo acá, estando viendo los títulos, pues me queda aquí espacio que de pronto desaprovecho, ¿cierto? ¿Sí? Porque él inmoviliza de ahí para arriba, ¿sí? De ahí para allá, ¿ok? Ojo, entonces es más conveniente que usted baje y vea solamente encabezados, oculte títulos, ¿listo? Ahora, si usted le dice aquí arriba, estando aquí, le dice inmovilizar fila superior, solamente inmoviliza la de arriba, ¿sí ve? Inmoviliza la de arriba, la fila superior, ¿sí? O si usted dice inmovilizar columna, primera columna, solamente inmoviliza la columna, la fila no la inmoviliza, ¿listos? Ahora, si usted lo tiene así, ponle cuidado, démoslo normal acá, ¿cierto? Aquí ya estoy normal, está normal, se mueve todo, ¿cierto? Si yo, ojo, aquí bajo esto y tengo esto oculto, voy por acá, voy a ocultar esta parte de acá. Si yo estoy aquí, y le digo acá, inmovilizar fila superior, me inmoviliza la primera que tenga aquí arriba, me inmovilizó la 10, ¿sí? O si digo inmovilizar columna, aquí lo de los sueldos, ¿ya? Lo que él tenga en pantalla, Entonces, ojo, lo más correcto para que esto funcione es tener arriba los encabezados, tener visibles los encabezados, ¿cierto? Necesito que me muestre los encabezados y tener aquí de pronto los nombres. Me ubico en la celda B6 y ahí sí digo inmovilizar paneles para que pueda bajar, ver los encabezados, me pueda correr y puedo ver los nombres de los empleados. Entonces, ahora sí, ¿sí les dio? ¿O comparte pantalla, Karen? Voy, profe. Si quiere, comparte y revisamos, a ver cómo le dio. Profe, o sea, ahí toca ocultar. Bueno, profe, listo. Ahí entonces me ubico, aquí me ubico en la B6, ¿sí? Es que mire, yo aquí estaba mirando, profe, y aquí sí se me mueve, ¿sí ve? Sí. Pero entonces ahora ¿cómo hago para los lados? Que se quede para los lados. Dele flecha derecha. Córrete desde la derecha. Siga. Ahí, ajá. Siga más. ¿Sí? Ahí se va corriendo, ¿sí? Ah, o sea, sí está bien. Ahí está bien. Profe, y para que me vuelva a lo normal, que me deje... Otra vez, va a vista nuevamente, va otra vez a inmovilizar nuevamente, inmovilizar otra vez. Y le dice movilizar, el primer botón, movilizar. Ah, ok. Ya para ese, ojo, ya para ese no tiene que estar ubicado en la celda. O sea, puede estar ubicado ¿En cualquier parte? En cualquier parte. Pero para inmovilizar, sí es mejor que usted vaya un poquito más, para que aproveche el espacio de arriba. Baje un poquito más con la barra. No. ¿Sí es que usted está viendo el título? ¿Está viendo consorcio? Sí. ¿Para qué ver Sí. esa parte? Dele otra vez movilizar nuevamente. Ahí arriba, ahí dele movilizar. Baje normal. Ahora sí, ahora inmovilice desde ahí. Ubíquese en B6, dele inmovilizar. Ahora es correcto. Sí, así usted puede ver más contenido. Profe, y otra forma que hay, si usted dijo que solamente necesitaba los nombres y lo otro no se puede subrayar acá y darle ocultar. También, pero si usted quiere volver a mostrar esos datos, ojo, dele ahí donde está, dele flecha izquierda, flecha izquierda, no, derecha no, izquierda, a la izquierda, no, a la izquierda, siga, ¿sí? Pero sueldo básico, ok, listo, ahí está bien.
Entonces, ¿qué sucede? Si usted lo oculta, tiene que darle que volver a mostrar. Entonces, aquí no tiene que usted dar, o sea, no es necesario estar mostrando, ocultando. Usted se desplaza, él va corriendo, se devuelve, vuelve y muestra. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Pero si usted quiere ocultar, también sería ocultarlo. Pero después de que usted lo necesite, tiene que volver a mostrar. Ahora sí que, ok, comparto la mía. Profe, hacemos brecitos, son las 4:30. Profe, por ahí Sirley le había hecho una pregunta, no sé si ya la resolvió. Ok, ya la hacemos acá. Sirley, ¿cuál es la pregunta suya? No, profe, sí, ya era lo mismo de Karen. Ok, listo. Listo, gracias. Miremos lo siguiente, ojo, ya hacemos el descanso. Ojo, miremos aquí lo siguiente. Sí, la ventaja de esto es que usted se puede devolver y puede mirar el texto que quedó atrás, ¿cierto? Usted puede mirar el texto que está aquí, digamos que se desplazó, ¿sí? Dígame, si usted oculta, tiene que darle otra vez, seleccionar y volver a mostrar. De pronto es más práctico poder correrse rápidamente y poderse devolver, ¿ok? Entonces, ojo, ahora sí miremos lo siguiente. ¿A quiénes le hacemos retención en la fuente? ¿Quién gana más de 5 millones? 5 millones. Los 5 dos últimos, profe. Los dos últimos. 50.000 pesos. Entonces, aquí los dos últimos, ¿cierto? Entonces, ojo, vamos a llevarnos esos valores a la siguiente hoja y hacemos el descanso. Seleccionen esos dos valores de Rolando y Tania, total de vengado de Rolando y Tania. Copiamos esos dos valores, copiamos acá, pasamos a la hoja de la fuente y aquí lo pegamos aquí abajito. Vamos a hacer un pegado especial. ¿Por qué un pegado especial? Si usted le va a pegar normal, ¿qué pasa? Él le trae la fórmula y le queda un error de referencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí no tenemos la celda. Entonces aquí vamos a pegar valores. Pegar valores. ¿Listos? Ojo. Me perdí cómo pegó los valores, profe. Aquí, ojo. Le doy aquí pegar. Vengo acá, copié los dos valores. Copio. Voy aquí a ordenar la fuente. Aquí abajito en la celda 3 le doy pegar valores. O clic derecho. Pegar valor, ¿cierto? Pegar valor. Este es el de, para que me pegue, no me pegue la fórmula, sino el valor, únicamente. Pegar valor. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el descanso. 4:31. Ojo, volvemos a las 4:45, ¿vale? Vamos a guardar esto. Voy a dejar de grabar. Vamos a detener la grabación para que no quede tan pesado también. Profe, ¿cuánto nos va a dar de